tranquilamente se están desarrollando algunos géneros, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos esa plasticidad que pueden presentar algunos organismos, ¿ok? Y esto nos deja ver un poquito de la morfología de las bacterias. Ajá. Ustedes quizás están familiarizados con estas dos morfologías, perdón. Ajá. Con estas dos morfologías que presentan nuestras bacterias. Aquellas que son prácticamente esféricas y que se conocen como cocos. Ajá. Aquellas que son incluso largas precisamente o alargaditas y que tienen los bordes redondeados que se conocen como bacilos. Y bueno, hay una morfología que parece ser intermedia entre las dos, entre cocos y bacilos, y entonces le da a mi célula una morfología que es ovaladita y entonces se conoce como cocobacilos, ¿no? Pero bueno, estos son los más comunes, los cocos y los bacilos como tal, ¿correcto? Cuando hablábamos que se podían agrupar, bueno, vemos que en algún momento dado nos pueden formar agrupaciones de dos organismos y cuando se agrupan de esta manera, pues decimos cuántos organismos están formando esa agrupación y la morfología, de ahí que decimos que son diplococos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros organismos o nuestros diplococos, acá tenemos a nuestros diplobacilos como tal, ¿no? Algunos de ellos nos pueden formar pequeñas cadenitas, vean, como esto, ¿ok? Y entonces decimos que son estreptococos o también podemos decir que son estreptobacilos, ¿no? Otros, vean, nos pueden formar en algunos casos unas estructuras triangulares a manera de un pequeño racimito y entonces decimos que son estafilococos, ajá. Otras nos pueden formar agrupaciones precisamente de formas cúbicas, y entonces decimos que son sarcinas, perdón, y finalmente otras nos pueden formar tetradas como tal, ¿no? Entonces todo depende precisamente de cómo se están agrupando, bueno, el nombre que van a recibir, ¿no? ¿Correcto? Tenemos otras morfologías incluso completamente distintas, vean estas que son alargaditas precisamente, ajá, que tenemos aquí. Vean en el caso del género del vibro, chicos, incluso parece como si fuera un pequeño riñoncito o un pequeño frijolito, ¿no? Entonces depende precisamente el género, chicos, pues vamos a tener la morfología de mi organismo. Aunque la mayoría, pues adquieren estas morfologías, ¿no? Ya sea coco o ya sean bacilos como tal, ¿correcto? Y bueno, ¿por qué se caracteriza una bacteria, chicos? Aquí tenemos cómo está estructurada lo que sería mi célula bacteriana, ¿correcto? Tendríamos una pared celular externa, que ¿cuál es la función de la pared celular externa, chicos? ¿Cuál es la función de la pared celular? Dar rigidez y soporte a la célula. Da rigidez y soporte a la célula. Quizás, bueno, rigidez, eso está bien. Más que soporte sería dar, ¿qué? Protección. Protección, sí es muy importante, pero también dar, ¿qué? Forma. Forma a la célula, ¿Le da ¿correcto? forma a la célula? Le da forma a la célula, entonces da rigidez, da forma, y algo muy importante para mi bacteria, le da protección. Esas son las funciones de la pared celular, ¿correcto? Y aquí está esa pared celular, aquí en este esquema que nos presentan de una célula bacteriana, chicos, pues aquí está la pared celular, aquí vean, esta que se ve aquí al centro, ajá, entre estas dos capitas, esta que se ve como de un color verde limón, esa es la pared celular, ¿correcto? De la célula bacteriana. Por otro lado, tenemos la membrana celular. ¿Cuál es la función de la membrana celular, chicos? Delimitar el paso de las sustancias. Ok, entonces permite más que nada el paso de sustancias a través de ella, ¿correcto? Ajá, y recuerden, pues es selectiva a final de cuentas, pero esa es la función de la membrana celular, ¿ok? El paso o la comunicación hacia el exterior de mi célula, ¿correcto, chicos? Y por otro lado tenemos, la membrana celular, pues aquí nos la están señalando, aquí nos lo menciona como membrana plasmática o membrana celular, y es esta capa que está aquí como un color azul cielo, ajá, que es la más interna en este caso de estas tres capas, ¿correcto? Y tenemos una cápsula, chicos, o capa mucilaginosa, que nos la marcan incluso aquí en el esquema con un color verde olivo, ¿ok? ¿Cuál será la función de la cápsula? Es para protección contra la fagocitosis. Para protección, ¿correcto? Entonces, aparte de la capa de que la pared celular ya me está brindando protección, vean, estos organismos desarrollan precisamente todavía otra capa más externa que se conoce como cápsula, que es de una naturaleza mucilaginosa, es mucopolimérica, chicos, en este caso, y entonces nos brinda todavía más protección como tal, ¿correcto? Entonces, ahí aparece precisamente esta cápsula.
Nos habla también que tenemos lo que es los pilis. Ajá, ¿correcto? Aquí aparecen esos pilis. Y entonces, ¿cuáles son los pilis, chicos? ¿Dónde aparecen aquí en el esquema? Ya los vi. ¿Ven estas estructuras? Unos pelitos. Así es, estas como vellosidades precisamente que están en toda la periferia de mi célula. Estos son los pilis, chicos, ¿correcto? Y ojo, ¿cuál será la función de los pilis? Los Ayudar a que se mueva. Ah, no precisamente ayudar a que se mueva, ¿no? Ajá, por ahí alguien más estaba poder dando. adherirse con otras bacterias o a otro organismo. Así es, poder adherirse con otras bacterias o incluso adherirse a los organismos como tal, ¿no? Entonces, su principal función de los pilis es de adhesión, ¿correcto? Ojo, ustedes en la literatura pueden encontrar, y es muy, muy común que ustedes encuentren que les digan que las células procariotas, en este caso haciendo alusión a las células bacterianas, tienen cilios, ajá. Y entonces esos cilios pues les dicen que son estas pequeñas estructuras o estas que vemos aquí. Pero ojo, no son cilios, chicos. El nombre correcto son pilis. Las células procariotas no tienen cilios, chicos. ¿Correcto? Entonces, anótenlo eso muy claro ahí, chicos. ¿Sale? Entonces, son pilis los que presentan. Y a diferencia de lo que nos mencionaba por ahí su compañero, que sí, los cilios funcionan para movilidad, los pilis ya vimos que tienen otra función completamente distinta, ¿correcto? Los cilios únicamente se presentan en células eucariontes, ¿ok? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Perfecto, ¿ok? Y bueno, otra de las características de las células bacterianas es que presentan flagelos, flagelos simples, ¿correcto? Y aquí al menos nuestro esquema pues nos presenta un solo flagelo en nuestra célula bacteriana, aunque nuestras células bacterianas pueden tener una gran cantidad de flagelos, chicos, ¿correcto? Pueden ser desde 1, pueden ser tranquilamente 4, pueden ser tranquilamente 10, tranquilamente hasta 20 flagelos los que pueden presentar esas células bacterianas, ¿correcto? Y también este flagelo que tienen nuestras células bacterianas, nuevamente, es distinto al flagelo que tienen las células eucariontes. ¿Ok? El flagelo de estas células bacterianas, este flagelito que estamos viendo aquí, bueno, está constituido principalmente por una proteína que se conoce como flagelina. ¿Correcto? Ese es el nombre de la proteína que me forma este flagelo. Flagelina. ¿Ok? Y es un flagelo prácticamente compacto en su interior, sólido, ¿correcto? Si nosotros comparamos este flagelo con el de las células eucariotes, pues vamos a ver primeramente que la proteína que forma el flagelo de una célula eucariote, pues es la tubulina, ¿correcto? Aquí no, aquí es la flagelina. Y en este caso de los flagelos de las células eucariotes, pues decimos que su constitución interna, pues no es sólida, sino que está constituida por microtúbulos, ¿correcto? Y decimos que son 9 microtúbulos periféricos y un par central, ¿correcto? Pero este flagelo de mi célula bacteriana, pues no tiene esas características. El flagelo es compacto en su interior y entonces está formado en este caso de una proteína que se conoce como flagelina. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Ya me abandonaron, ¿ok? Y vean esto, chicos, hay una gran cantidad de ribosomas. Y aquí los vemos representados. Todas estas estructuras que vemos aquí, algunas más grandes que otras, son estructuras muy pequeñitas, algunas tienen forma esférica, ¿correcto? Todo esto prácticamente son ribosomas. Las células bacterianas tienen todavía mayor producción de ribosomas que una célula, las células procariotas tienen todavía una mayor cantidad de producción de ribosomas que una célula eucariota. ¿Por qué será, chicos? ¿Por qué se imaginarán? ¿Por qué se imaginan que haya más producción de ribosomas en una bacteria? Hola, hola. Ya me Porque abandonaron. necesitan una mayor cantidad de proteínas. No precisamente. Porque su ADN está disperso por toda la célula. No precisamente. Vean, ¿qué tiene de diferente toda esta célula bacteriana? Que tengo aquí, por ejemplo, este esquema de esta célula bacteriana, a lo que yo podría encontrar en una célula eucarionte. ¿Qué habría de diferente?
Pues que no tienen organelos, ¿no? Exactos. Ajá. No hay organelos, ¿correcto? Entonces, ¿quién cumplirá las funciones de esos organelos en una célula bacteriana? Los Ribosomas. ribosomas. Los ribosomas, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, pues no existe un retículo endoplásmico ni liso ni rugoso, ¿no? Ustedes saben, en el retículo endoplásmico rugoso, pues se producen proteínas, en el liso se generan lo que son lípidos. Aquí no existen esos organelos, entonces los ribosomas son los encargados de generar esas proteínas y esos lípidos. No hay aparatos de Golgi, en los cuales se formen esos carbohidratos que complementen a esas proteínas y esos lípidos, entonces nuevamente aquí los ribosomas son los encargados precisamente de generar toda esa serie de carbohidratos. Entonces es por eso que hay una gran cantidad de ribosomas en una célula bacteriana. ¿Correcto, chicos? Y también aquí nos marca otro punto, sin movimiento intracelular. ¿A qué nos referiremos con ese movimiento intracelular? ¿Será que un ribosoma, por ejemplo, no puede pasar de un lugar a otro dentro de la célula? Mm, ¿Será que no se puede desplazar de un lugar a otro dentro de la célula? No se refiere a que como no hay organelos, pues no pueden interactuar entre ellos. Bueno, Mm, más que entre los ribosomas. mm, Quizá pudiera ser precisamente algo así, ¿no? Pero se refiere, en una célula eucariota, ¿quién proporciona ese movimiento intracelular? El citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿correcto? Entonces, si nos dicen que no hay movimiento intracelular aquí en esta célula procariota, ¿habrá citoesqueleto? No. 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 No forzosamente, ¿correcto? Entonces, no hay un citoesqueleto propiamente dicho. Aunque los investigadores hoy en día, algunos de ellos en sus trabajos, pues han llegado a la conclusión de que hay por ahí algunos, filamentos precisamente hechos a base de determinadas proteínas que en algún momento dado cumplirían la función de ese citoesqueleto, ¿no? Entonces esos ribosomas que ustedes ven por ahí, pues no se mantienen hasta cierto punto estáticos, sí se pueden en algún momento dado desplazar, ¿correcto? Pero a través de ciertos filamentos proteicos como tal, ¿no? No es un citoesqueleto como tal, ¿correcto? Y bueno, nos hablan de mitocondrias, nos dicen que no existen las mitocondrias. Ustedes saben, la mitocondria a final de cuentas es, ¿qué? Un organelo, ¿no? Un organelo de doble membrana. Entonces, si aquí no existen esos organelos, pues no habría mitocondrias. Y entonces, ¿cómo se llevará a cabo la respiración celular, chicos? De forma anaerobia. Puede ser de forma anaerobia, estoy de acuerdo contigo, pero recuerda, hay bacterias que son aerobias. ¿Quién suplirá la función de esa mitocondria? La membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática, exacto, correcto. Es ahí entonces donde se va a llevar a cabo lo que es la producción de energía. Y bueno, al ser organismos tan pequeños y no tener precisamente una mitocondria, son relativamente sencillos en su metabolismo, ¿no? Ellos simple y sencillamente con una glicólisis que sucede en el citoplasma, ellos generan prácticamente toda la energía que necesitan para la célula, ¿correcto? Y vean este término de aquí, nucleoide. ¿A qué nos referiremos con el nucleoide? Al lugar donde se está almacenando el material genético. ¿Alguna vez nos dijo que era el genóforo? ¿No me equivoco? Ok, esto se conoce como nucleoide o genóforo. Entonces, ese lugar, como tú mencionas, en el cual se ubica el material genético. Aquí en nuestro esquema, chicos, pues el material genético se ve representado en toda esta estructura de color azulito que se ve como filamento enrollado, ¿correcto? Todo este es el material genético. O el ADN bacteriano, así se le conoce, ADN bacteriano. ¿Ok? Entonces el nucleoide, pues es toda esta estructura, ¿correcto? Toda esta estructura es el nucleoide. Y ahí es donde se aloja este ADN bacteriano. Como tú mencionabas, puede ser, en la literatura lo pueden encontrar como nucleoide o también lo pueden encontrar como genóforo. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas características, de estas que Sí, están aquí profe. enlistadas, chicos. Vamos a hablar un poquito más.
Pero pues ya nos vamos a ir más rápido, ¿no? Prácticamente ya lo explicamos todo sobre el esquema, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Ok? Bueno, aquí está ese genóforo que mencionábamos, ¿correcto? En ese genóforo está localizado, o se conoce como genóforo o también como nucleoide, ajá, y ahí es donde se encuentra ubicado precisamente el ADN, ajá, el ADN bacteriano, ¿correcto? Se encuentra en esa zona, decimos que es una zona menos densa, y entonces vean esta micrografía que tenemos aquí, chicos. Esta porción que se ve aquí un poco más translúcida, todo esto corresponde al genóforo o nucleoide. Y entonces en esta porción se encontraría el ADN bacteriano. Nuestro ADN bacteriano, chicos, por lo general se encuentra en una forma circular, a diferencia de lo que nosotros vemos en las células eucariotas, que es en una forma lineal, chicos, aquí se encuentra en una forma circular, ¿correcto? Y puede estar, como lo veíamos en el esquema anterior de la célula bacteriana, pues sumamente enrollado como tal, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos ese ADN bacteriano. Ajá. Aparte de este ADN bacteriano, bueno, podemos tener todavía por ahí algunas estructuras de ADN que se conocen como plásmidos, ¿correcto? Este plásmido, chicos, este ADN que tenemos aquí no tiene nada que ver con este ADN bacteriano. Son completamente independientes. ¿Vamos bien, jóvenes? Ahorita vamos a platicar un poquito de esos plásmidos. Correcto, chicos. Entonces, este es el genóforo, precisamente, o también conocido como nucleoide, y bueno, ese es también el ADN bacteriano, ¿ok? La pared celular, chicos, juega un papel muy importante en las bacterias, ¿ok? Ya mencionamos, da rigidez, es una envoltura rígida, exterior a la membrana celular. Otra de las funciones es dar forma, en este caso a mi célula, y le confiere gran resistencia como tal, ¿correcto? Y vean esto, aquí nos marca en el recuadro que está en la parte central, nos dice que es un factor determinante del poder patógeno bacteriano. ¿Ok? ¿Por qué será eso, chicos? ¿Por qué será un factor determinante del poder patógeno bacteriano la pared celular? Porque la pared celular puede contener como ciertas biomoléculas que en algunos organismos pueden generar efectos adversos. Que en algunos organismos puede ocasionar, ¿qué, perdón? Me perdí ahí. Efectos adversos. No precisamente, por ahí más o menos va la idea, pero no precisamente, ¿ok? ¿Correcto? Y vamos a ver eso, ajá, correcto. Nos dice, la respuesta de las células a la tinción se debe a diferencias en la complejidad y química de su pared celular. ¿A qué tinción nos estamos refiriendo? La tinción de Gram, ¿correcto, chicos? Y aquí nos dan, en el esquema que está de la derecha, nos muestra precisamente la parte externa de lo que es una célula Gram positiva y Gram negativa, ¿correcto? Nos marcan en la parte baja lo que es la membrana plasmática, vean, aquí está la membrana plasmática, y nos dicen que en una Gram positiva, chicos, pues existe una pared celular que está hecha de péptidoglicano, ajá, es decir, está hecha de proteínas y carbohidratos, chicos, y que esa pared celular, incluso, vean, es muy gruesa. Aquí la tenemos representada, ¿correcto? Es muy gruesa. Esto es en una Gram positiva. ¿Qué pasa en una Gram negativa, chicos? Vean, tenemos una membrana plasmática aquí, hacia la parte externa de la membrana plasmática tenemos lo que es una pared celular, nuevamente de péptidoglicano, ajá, pero vean el grosor, es muy pequeño. Y sobre esta pared celular de peptidoglicano volvemos a tener lo que es una membrana externa. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia precisamente entre una Gram positiva y una Gram negativa, ¿correcto? Aquí nos dicen que contienen diferentes concentraciones de un polímero llamado peptidoglicano, tan solo en el esquema lo vemos, vean esta Gram positiva, una capa muy gruesa de peptidoglicano, mientras que en la Gram negativa, una capa muy pequeña, ¿correcto? Y nos dice que la pared celular de las bacterias Gram negativas contiene menor cantidad de peptidoglicano comparada con las de las Gram positivas. Bueno, eso ya, ¿correcto, chicos? Pero esto del poder patógeno, más que nada se refiere a esto, chicos, ¿ok? Esta pared celular gruesa de peptidoglicano, a final de cuentas, le va a brindar una mayor protección a mi bacteria, ¿ok? Todos aquellos organismos que en algún momento dado van a atacar a mi bacteria, para poderlo hacer, pues primeramente van a tener que atacar a esta pared celular.
Si esta pared celular es muy gruesa, chicos, bueno, pues le brinda una mayor protección que si la pared celular es pequeña como tal, ¿correcto? Y eso también va unado precisamente incluso al uso de antibióticos como tal, chicos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que le da el gran poder patógeno. De ahí en fuera, de ahí en adelante, chicos, bueno, ustedes se darán cuenta que la mayor cantidad de bacterias que existen, que consideramos que son patógenas, tanto para animales como para plantas, chicos, pues son precisamente gram positivas, ¿correcto? Tienen una pared muy, muy gruesa de peptidoglicano como tal, ¿correcto? Y bueno, esta tinción de Gram, a final de cuentas, chicos, pues también se va a ver reflejada en esta estructura, tanto de la pared como de las membranas celulares, chicos. Es aquí donde van a reaccionar los colorantes, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez tinción de Gram? Me imagino que sí. Sí, Yo, profe. Ok, ¿en qué consiste la técnica de Gram, chicos? ¿Alguno que me lo explique? ya no me acuerdo, profe, la Se verdad. supone que solamente ciertas partes o ciertos organismos se tiñen con un tipo de Gram y con el otro tipo, ¿no? O algo así, algo así recuerdo. Ok. Usas dos colorantes y cada uno tiene células diferentes, el gran positivo y el gran negativo. No me acuerdo Ok. cómo se hace el procedimiento, pero esa es la teoría. Ok. Era dependiendo del tipo de el tipo de organelo que querías ver, el tipo de tinción que utilizabas. ¿El tipo de organelo? El organelo, perdón. O sea, yo me acuerdo que había una tinción para ver el núcleo y otra para ver otro organelo. Ah, ok, pero eso es para células eucariotes, pero estamos aquí con procariotas y estamos hablando de tinción de Gram, ¿correcto? Ajá. Bueno, chicos, ajá. La tinción de Gram, como mencionaba por ahí alguno de sus compañeros, pues es una tinción de contraste entre dos colorantes, ¿correcto? Por un lado tenemos un colorante que es el cristal violeta, como tal, y por otro lado tenemos otro colorante que puede ser safranina, ajá, o puede ser también, en lugar de la safranina, se puede utilizar lo que es la fucsina, ya sea ácida o básica como tal, ¿correcto? Y entonces, el hecho de que nos dé una coloración, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, una coloración que podemos decir que es morada, ajá, a una coloración rosa que está del lado derecho, pues tiene que ver, en este caso, con qué colorante está reaccionando lo que es la pared celular de mi organismo, en este caso de la bacteria, ¿correcto? Entonces, durante esa técnica de tinción de Gram, chicos, el primer colorante que se aplica por lo general es el cristal violeta. Ajá, se aplica ese cristal violeta. Se deja por un periodo de tiempo determinado, si no mal recuerdo es un minuto, ajá, y una vez que se dejó de actuar ese minuto, el colorante, chicos, pues se retira con ayuda primeramente de agua destilada y de alcohol, ¿correcto? Una vez que se retiró el cristal violeta, chicos, se agrega un poco de Lugol, esto va a actuar como mordente para el siguiente colorante, chicos, que va a ser la safranina. Y bueno, se le coloca ese siguiente colorante, chicos, y entonces, ahora sí, retiramos nuevamente el colorante y vamos a ver qué tonalidad va a tomar mi bacteria, ya sea una tonalidad morada o una tonalidad rosa, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando adicionamos el cristal violeta, jóvenes? El cristal violeta por lo general va a actuar o va a reaccionar con lo que es esa pared celular de peptidoglicano, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta en una gran positivo, pues la pared celular de peptidoglicano es muy gruesa y es la capa más externa. Entonces, ese cristal violeta, a final de cuentas, el colorante va a reaccionar con las moléculas de este peptidoglicano o de esta pared celular, ¿correcto? Se va a adherir fuertemente a estas paredes celulares, chicos, y entonces, por más que nosotros en algún momento dado la vemos con agua destilada y con alcohol, pues no vamos a poder retirar ese cristal violeta, ¿correcto? Entonces se tiñó de cristal violeta, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa cuando agregamos el Lugol y posteriormente la safranina o la fucsina, chicos? Pues ese Lugol y esa safranina pues ya no van a reaccionar con esta pared celular, entonces esto se tiñó de morado por ese primer colorante que colocamos. Esto pasa en las gram positivos, que esta es su estructura. ¿Qué pasa en las gram negativos, chicos? Ustedes recuerden, tenemos una capa de peptidoglicano mucho más pequeña, pero tenemos una membrana celular externa cubriendo esa pared celular, ¿ok?
¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros adicionamos el cristal violeta, ajá, ese cristal violeta va a reaccionar, o no, o más bien, no va a colorear lo que es esta membrana celular, chicos, ¿correcto? Y, bueno, no va a poder pasar, en este caso, a penetrar donde está esta pared celular de peptidoglicano, ¿correcto? Nosotros lo dejamos precisamente actuar durante su minuto, ese cristal violeta no va a reaccionar con esta membrana celular, y entonces cuando nosotros la vemos con agua destilada y con alcohol, chicos, pues ese cristal violeta lo vamos a barrer de aquí. Ajá. Cuando nosotros adicionamos lo que es el ugol y posteriormente la fucsina o la safranina, chicos, la fucsina y la safranina van a reaccionar con esta membrana celular y entonces nuestro organismo se va a teñir precisamente de una tonalidad rosa, como lo estamos observando aquí. Entonces, eso es como actúa esa tinción de Gram. ¿Sale, chicos? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Perfecto. Ok. Y bueno, ya habíamos hablado de la cápsula, chicos. Ajá. Que decíamos que todavía le brinda todavía mucho más protección a mis organismos. Aparte de que tengo una pared muy, muy gruesa de peptidoglicano, pues todavía no conforme, pues genero esa capa mucopolimérica, ajá, que le da una consistencia mucilaginosa, y entonces todavía me protejo mucho más, ¿no? Entonces es una estructura de material mucilaginoso que rodea la pared celular de muchas bacterias que se encuentran en un ambiente natural. ¿Ok? Y entonces aquí nos dice el recuadro que cuando una bacteria encapsulada invade a un huésped, la cápsula evita que los mecanismos de defensa del huésped destruyan a las bacterias, ¿correcto? Entonces, ahí es lo que nosotros mencionábamos. ¿Qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, ok, yo estoy en mi ambiente natural, segrego esa capa de mucílago, que vean ustedes, puede ser precisamente muy gruesa. Vean, aquí tenemos en este caso lo que son cocos, ajá, un estreptococo, porque nos está formando como un filamento arrosariado, y vean este halo que se ve de un color translúcido, pues corresponde a esa capa de mucílago, ¿correcto? Esta imagen que tenemos a la derecha, pues es una imagen a un microscopio de una técnica de epifluorescencia, chicos, y entonces tengo mi bacilo, en este caso, ajá, aquí están mis bacilos, perdón, no se ve el cursor, aquí está, aquí están mis bacilos, chicos, ajá, aquí están mis células, y todo esto que se ve de un color verde, precisamente, corresponde a la capa de mucílago, ¿no? Entonces, esas capas de mucílagos, chicos, pues a final de cuentas, nuevamente están funcionando para darnos protección precisamente a la célula, ¿ok? Eso lo que va a hacer es precisamente que, por ejemplo, cuando yo me enfermo, en este caso, que me da ese malestar en la gargantita, ocasionado porque ya se me disparó la población de bacterias que tengo en la garganta, chicos, pues mi sistema inmune está reaccionando ante esa producción, ante ese aumento en la población de bacterias, pero bueno, esas bacterias van a tener también su capita de mucílago, su cápsula, chicos, entonces, pues le va a tomar tiempo a mi sistema inmune, chicos, poder atacar precisamente a esas bacterias como tal, ¿no? Entonces las protege precisamente. ¿Correcto, chicos? ¿Podemos continuar? Sí. Perfecto. Los flagelos, chicos, ya habíamos mencionado, ya con ellos no nos vamos a meter mucho. Ajá. Los flagelos bacterianos son apéndices largos y finos que se encuentran libres por un extremo y unidos a la célula por el otro. ¿Okay? Y la disposición de los flagelos varía según las bacterias. Ya eso ya también lo verán ya cuando lleven su curso de procariontes como tal, ¿no? Y la movilidad de los flagelos en este caso puede depender de varios genes como tal, ¿no? Hay especies en las cuales se ha observado que interactúan 50 genes para poder poder llevar a cabo ese movimiento flagelar como tal, ¿no? Y ya habíamos mencionado las características de estos flagelos, principalmente su composición química, que es flagelina, y que es un flagelo prácticamente compacto en este caso, no tiene microtúbulos en su interior. ¿Correcto, chicos? Ya que aparecen estos famosos pilis y fimbres, ¿ok? Ustedes lo pueden encontrar con el nombre de pilis, u otra manera también que se les denomina son fimbrias, ¿correcto? Entonces, estos pilis y fimbrias pueden ser numerosas y son cortas. Ya las vimos en ese esquema de la célula bacteriana. Aquí las estamos viendo a imágenes precisamente a microscopio, ¿correcto? No tienen función de movilidad, como habíamos mencionado, esa no es su función. Ajá, entonces por ahí si les dicen que
las células bacterianas tienen esos pilis y que son para desplazar a la célula, pues no es cierto, chicos, tengan cuidado con eso. Se encuentran relacionadas con diversas funciones, pero las más comunes, chicos, y la más importante, es la adherencia a la superficie de los tejidos, ¿correcto? Y aquí la imagen que tenemos aquí a la derecha, pues nos lo está dejando observar, ¿no? Tengo por aquí un tejidito, precisamente, y vean, ajá, estas pequeñas proyecciones, aquí están mis bacterias, chicos. Estas pequeñas proyecciones, pues, corresponden a estos pilis o a estas fimbrias, y a final de cuentas están adheriendo a lo que es este tejido como tal, ¿correcto? Y la otra función, ajá, que llegan a cumplir estas pilis o fimbrias, pues es el paso de ADN de una célula a otra. Y las imágenes que tenemos aquí en la parte inferior, tanto de la izquierda como la derecha, pues nos lo está dejando observar, chicos, ¿ok? Tenemos dos, en este caso, dos bacterias. Ajá, vean, aquí están representadas. Tenemos que esos pilis, en este caso, esas fimbrias, chicos, algunas de ellas se van a modificar, se van a hacer un poco más largas, y entonces van a entrar en contacto esas pilis o fimbrias. Y a través de estos pilis o fimbrias, ajá, al ser precisamente estructuras que son huecas, chicos, pues a través de ellos va precisamente a llevarse a cabo el intercambio de material genético. Como yo les mencionaba, pues esto es unidireccional, más que nada. Una de estas bacterias es la que está compartiendo el material genético con la otra. Hay una bacteria que puede ser la donante, que puede ser esta, y la otra puede ser la aceptora, que sería esta de acá, ¿correcto? Entonces, esta aceptora está recibiendo el material genético, pero esta aceptora en ningún momento le va a compartir material genético a esta célula que está aquí, que es la donante. ¿Correcto, chicos? Cuando yo les mencionaba, cuando platicábamos de esos problemas para reconstruir a Luca, chicos, ese ancestro en común, pues los investigadores han llegado precisamente a lo largo de sus trabajos a decir que durante las primeras etapas del desarrollo de las células, la transferencia de material genético era de esta manera, ¿no? A esto se le conoce como una transferencia horizontal, más que nada. ¿Correcto, chicos? ¿Vale? ¿Podemos continuar? Sí. Perfecto. La respiración, chicos, ya habíamos mencionado que hay organismos que son aerobios, es decir, necesitan forzosamente la presencia de oxígeno para cumplir sus procesos metabólicos. Ya ustedes saben también hay otros que son anaerobios. Ajá. Entonces, ellos tranquilamente pueden prescindir de ese oxígeno, y dentro de esos anaerobios incluso están los anaerobios, son o se desarrollan felizmente en ausencia de oxígeno, y si está el oxígeno presente, pues a ellos pues no les afecta, ¿no? Cumplen sus ciclos de vida normales también, ¿correcto? Están los anaerobios obligados, que forzosamente necesitan la ausencia de oxígeno para cumplir su ciclo de vida, ¿no? Y en este caso, aquellos que son aerobios, bueno, pues pueden hacer procesos como pueden ser las fermentaciones ácidas o fermentaciones acéticas, que en este caso estos procesos, a final de cuentas, pues tienen interés comercial para nosotros, ¿no? Principalmente dentro de lo que son las industrias alimenticias, ¿correcto? Y las bacterias pueden obtener energía por medio de la respiración o de la fermentación. Aquellas que son aerobias, chicos, pues mencionábamos que tranquilamente pueden hacer glucólisis en el citoplasma y obtener quizá esas dos moléculas de ATP, pero para esa celulita, esas dos moléculas de ATP que haces con esa simple glucólisis, chicos, pues es suficiente para producir la energía que ellos necesitan como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Podemos cambiar la imagen? Nutrición, chicos, ¿ok? Y vean, aquí tenemos al menos, nos marcan 4 tipos de nutrición distintas dentro de lo que son las bacterias. ¿Correcto? Tenemos lo que son autótrofas sintéticas, ¿correcto? Entonces, estos autótrofos sintéticos, chicos, necesitan dióxido de carbono, necesitan precisamente lo que es la radiación de la intensidad de luz, y a final de cuentas, bueno, esto me va a conllevar a que se genere lo que mi célula necesita y la producción de oxígeno. Entonces, estamos hablando que son organismos que son autótrofos, ¿correcto? El pigmento que ellas pueden utilizar para hacer ese proceso de fotosíntesis puede variar, ¿correcto? Hay algunas bacterias que se conocen como las bacterias púrpuras, y entonces, como su nombre lo indica, pues tienen una coloración más o menos como entre morado, magenta,
¿correcto? Ellas, para llevar a cabo ese proceso de fotosíntesis, chicos, tienen un compuesto que se conoce como, ay, se me fue ahorita el nombre, si no me recuerdo, son las porfirinas, ajá, ese es el compuesto, a diferencia de las clorofilas, el nombre es porfirinas, ajá, correcto, y entonces ellas, a través de esos proteínas, pues llevan a cabo ese proceso de fotosíntesis. Incluso se considera que las clorofilas evolucionaron precisamente de esas porfirinas que utilizan estas bacterias púrpuras, ¿no? Y hay otras bacterias que se ven de un color verde, como el clorobium, como nosotros lo estamos observando aquí, y entonces ellos utilizan unas proteínas que se conocen como bacterioclorofila, ¿correcto? Entonces, a través de estas proteínas, pues ellas son capaces de hacer ese proceso de fotosíntesis, ¿correcto? Por otro lado, tenemos lo que son las fotoorganotróficas. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se alimentan principalmente de compuestos orgánicos, ¿ok? Son de una tonalidad hasta cierto punto verdes, pero en este caso utilizan principalmente lo que es un sustrato ya, es decir, materia orgánica, para precisamente obtener lo que es sus compuestos de los cuales se van a alimentar. Entonces, aunque tengan una tonalidad un poco verdezona, chicos, pues la luz no causa efecto en ellas para hacer un proceso de fotosíntesis como tal, ¿no? Entonces, estamos hablando que son netamente heterótrofas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque están utilizando compuestos orgánicos que hay en el medio. ¿Ok, chicos? Tenemos por otro lado lo que son las autótrofas quimiosintéticas. Nuevamente, ellas son capaces de producir sus nutrientes, su alimento, chicos. Pero en este caso, pues no utilizan clorofilas como tal, utilizan dióxido de carbono y utilizan en este caso otros compuestos, ¿no? Principalmente lo que es azufre, lo que es nitrógeno, puede ser fierro o incluso puede ser hidrógeno como tal. Dentro de estas, pues los que más están quizá conocidas son precisamente las bacterias, ya sean las sulfurosas o las férricas, que se encuentran, por ejemplo, en esos lugares en los cuales encontramos estas fumarolas, por ejemplo, fumarolas submarinas, ¿correcto? Aquellos lugares que nosotros conocemos como geysers, igual en los cuales las temperaturas son elevadas y que esos están en ecosistemas terrestres, chicos, pues ahí también son muy abundantes estas bacterias como tal, ¿no? Y finalmente, chicos, pues tenemos a las quimioterótrofas, ajá, quizá con las que más familiarizados estamos. ¿Por qué? Porque ellas utilizan compuestos orgánicos principalmente, ¿correcto? Ellos son los que se encargan de degradar la materia orgánica y reintegrarla a su ciclo biogeoquímico. Entonces, al degradarla, pues ellos están obteniendo los nutrientes que necesitan para alimentarse como tal, ¿no? Entonces, al menos tienen estos 4 tipos de modalidades de nutrición las bacterias. ¿Le podemos cambiar? Sí, profe. Perfecto. Y llegamos a la reproducción, chicos. Ojo. Y aquí nos están marcando principalmente la reproducción asexual. Y nos están diciendo que es una bipartición, ¿correcto? A este proceso de bipartición, el nombre que nosotros le vamos a dar es fisión binaria, chicos. ¿Ok? Una fisión binaria, ¿sale? No división binaria, fisión binaria, ¿correcto? Y la reproducción de estos organismos, pues es relativamente sencilla, como ustedes podrán percatarse, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Simple y sencillamente va a haber una replicación del material genético, es decir, del ADN bacteriano, ajá, en esa zona del genóforo. Y bueno, una vez que ese ADN bacteriano se ha empezado precisamente a replicar, chicos, ajá, se va a desencadenar lo que es el inicio de la división celular, ¿correcto? Vean, tengo aquí mi célula, tengo mi ADN bacteriano, empieza a replicarse ese ADN bacteriano, aquí lo tenemos, este que está aquí en amarillito, como en amarillito, chicos, pues es la réplica del ADN original, pero al momento que se está replicando, vean, mi célula se empieza prácticamente a elongar, es decir, a estirar, ¿correcto? Y entonces, cuando termina de replicarse mi ADN bacteriano, chicos, pues prácticamente va a empezar lo que es la formación de la nueva pared y membrana celular, hasta que finalmente se separa lo que son mis 2 células formadas, ¿correcto? Entonces, es un proceso sencillo, como ustedes se podrán percatar. En ningún momento hablamos que una vez que se replicó ese ADN bacteriano, pues entró un proceso de mitosis. Si ustedes se dan cuenta, nunca mencionamos mitosis, ¿correcto, chicos? Entonces, esto es mucho más sencillo todavía, ¿sale? Y bueno, una de las particularidades de este tipo de reproducción asexual
es que lo pueden llevar prácticamente en cortos periodos de tiempo, ¿no? Alguna vez nos hemos enfermado de lo que es, por ejemplo, una gripe, a todos nos ha pasado, ¿no? Ajá, entonces empezamos con ese cosquilleo en la garganta, quizá en la mañana, ¿no? Que nos sentimos ahí ese malestar en la gargantita, ¿correcto? Y bueno, pues ¿qué decimos? No, pues no pasa nada, se me va a... para la tarde ya estoy bien, ¿no? ¿Y qué pasa para en la tarde? Pues ya hasta estoy con fiebre, ¿no? Pero eso es más que nada porque empiezan precisamente a reproducirse lo que es mi población de bacterias que tengo en mi gargantita, empieza a reproducirse rápidamente y bueno, en cuestión de horas pues puedo tener una población de tamaño considerable que ya me está causando otros malestares como tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la eficacia de esta reproducción precisamente. ¿Correcto, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok. Y bueno, cuando hablamos precisamente de la genética de las bacterias, pues tenemos que hablar de lo que son esos elementos que contienen DNA o ADN dentro de lo que son las bacterias, ¿no? Y desde ahí, pues ya habíamos hablado del genoma bacteriano, en este caso que está representado por esa porción denominada como genóforo o nucleoide, en el cual nosotros encontramos nuestro ADN bacteriano. Aquí está nuestro ADN bacteriano. Que en este caso, vean, es circular, principalmente es circular. ¿Ok? Aunque ya habíamos mencionado que se puede incluso enrollar sobre el mismo, como tal. Y aquí aparecen otras estructuras, que en este caso son los famosos plásmidos. Y aquí están. Vean, nuevamente son estructuras formadas por ADN, que puede ser también circular, como lo estamos observando en los esquemas, ¿correcto? Pero algo muy importante, chicos, los plásmidos en realidad no forman parte del genoma, pero sí aportan información al genotipo. Entonces, incluso, chicos, algunos de estos plásmidos pues pueden venir precisamente de ese intercambio que se puede dar de una manera parasexual entre las bacterias, ese intercambio de DNA. Ahí pueden ser como se formen estos plásmidos, o incluso estos plásmidos se pueden formar en algún momento dado cuando algún virus llega precisamente a postrarse sobre la pared de mi bacteria y entonces él inyecta precisamente el ADN como tal, ¿no? Entonces, es un genoma completamente aparte, e independiente de lo que es mi genoma bacteriano, de mi DNA bacteriano, ¿ok? Al igual en este caso que mi ADN bacteriano, bueno, los plásmidos en este caso se pueden también replicar y lo hacen de una manera autónoma al ADN bacteriano, ¿ok? Por lo general son de menor tamaño que nuestro ADN bacteriano y bueno, ya vimos que son moléculas nuevamente de ADN circular y algo que sí puede suceder, chicos, es que en algún momento dado puede haber interacción entre estos dos ADNs, ¿ok? Puede haber interacciones entre el ADN bacteriano y el ADN del plásmido e incluso, fragmentos en algún momento de este plásmido, chicos, pueden integrarse precisamente a lo que es el genoma del ADN bacteriano. Y otra de las características es que cuando mi célula se va a replicar, mi célula bacteriana, pues también lo va a hacer el plásmido, en este caso, para que esta información que está en el plásmido pues se transmita a las nuevas células hijas, ¿correcto? Estos plásmidos juegan un papel muy importante, chicos, cuando hablamos precisamente de lo que es la biotecnología. Varios compuestos de interés comercial que hoy en día se están produciendo con la ayuda de estas bacterias, bueno, el gen para producir ese compuesto, por lo general, este gen pues se inserta en lo que son estos plásmidos. Y entonces el plásmido es el encargado de producir en algún momento dado ese compuesto de interés comercial para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la insulina. Como ustedes saben, bueno, la insulina es un compuesto, un metabolito, que necesitan muchas personas a nivel mundial. Entonces, suministrarlo precisamente del páncreas de quizá algún ganado vacuno, algún ganado porcino, chicos, pues conllevaría un tiempo muy, muy, muy largo para producirlo y el sacrificio de muchos organismos. Entonces, lo que se ha hecho es aislar precisamente ese gen que produce la insulina humana e insertarlo en estos plásmidos, en este caso de Escherichia coli. Y entonces, una vez que el gen está en el plásmido, pues se manda la señal para que esta bacteria produzca precisamente lo que es la insulina y entonces posteriormente se extrae, ¿correcto? Ya vimos que estas células se pueden reproducir en cuestiones de tiempo, entonces en cortos periodos de tiempo, chicos,
pues yo puedo tener una población considerable que me esté generando esa insulina y entonces la puedo extraer como tal, chicos, ¿correcto? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, al igual que todos los organismos, chicos, pues nuestras bacterias no están exentas de entrar en condiciones adversas ambientales, ¿no? Y para eso, pues hay que protegerse. Algo de lo que hacen estas bacterias, chicos, pues más que nada nos llegan, perdón, lo que se denominan esporas, ¿correcto? Y se denominan endosporas, ¿por qué? Porque se van a formar hacia el interior de la célula. ¿Qué son las esporas? No son más que estructuras de resistencia en algún momento dado, ¿correcto? Y las endosporas que nos llegan a formar las bacterias, pues en algún momento dado tienen una estructura así como deshidratada, como tal, porque las condiciones no son adecuadas, precisamente, entonces está absorbiendo, está aprovechando al máximo los nutrientes, entonces cambia la morfología, precisamente, ¿no? Entonces se ve un poco deshidratada, ¿ok? Otra de las características es que al ser precisamente una estructura de resistencia, esta endospora, chicos, pues tiene que tener múltiples capas en su exterior para protegerla, ¿correcto? Y entonces le permita en algún momento dado soportar esas condiciones adversas hasta que esas condiciones mejoren y entonces ella pueda eclosionar, ¿correcto? Por lógica, esa endospora, chicos, tiene que tener una copia completa del genóforo bacteriano, en este caso, para que en algún momento dado, cuando esas condiciones mejoren, pues entonces eclosione y entonces se pueda formar mi célula propiamente dicha, ¿correcto? Y aparte de esa copia del genoma, pues tiene que tener cantidades adecuadas de ribosomas, que son los encargados de formar las futuras proteínas y los futuros elementos que va a necesitar mi célula. ¿Ok, chicos? ¿Le podemos cambiar? Sí. Perfecto. Esta está aquí como meramente informada. Hay virus, chicos, hoy en día, que se conocen como bacteriófagos, y son virus que atacan específicamente a las bacterias, ¿ok? Son agentes infecciosos, ¿ok? Pero ellos atacan principalmente a lo que son las bacterias. Entonces, incluso ellos, bueno, en algún momento dado pueden contribuir a la formación de lo que nosotros veíamos de esos plásmidos, al en algún momento dado ingresar material genético extracelular a mi célula original como tal, ¿no? Entonces, estos son los bacteriófagos más que nada. Virus que se encargan precisamente de atacar principalmente a lo que son las bacterias como tal, ¿correcto? Existen, esto está netamente informativo, ¿ok? Y bueno, ¿qué beneficios nos brindan las bacterias, chicos? Pues tenemos que nos brindan beneficios tanto ecológicos, como beneficios que pueden ser económicos, ¿ok? Ecológicos, pues tranquilamente, ellas son, junto con el otro grupo que son los hongos, ellos son los recicladores de la materia orgánica, tanto bacterias como hongos, ¿no? Entonces, ellas se encargan de degradar la materia orgánica a sus compuestos más sencillos, más simples, y entonces son las encargadas de, en algún momento dado, reintegrar todos esos elementos químicos al ciclo biogeoquímico como tal, ¿no? Todo organismo que en algún momento dado llegue a su etapa final de su ciclo de vida, ya sea una planta, un animal, un alga, un hongo, pues todos tienen que ser en algún momento dado degradados por acción de estas bacterias como tal, ¿correcto? Hay otras bacterias que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, el NH2, chicos, ¿correcto? El NH2 son pocos los organismos que lo pueden hacer, tomar nitrógeno precisamente del ambiente, y transformarlo para que sea aprovechable por otros organismos. Entonces, son pocos precisamente esos organismos que lo hacen, y dentro de ellos, pues, están lo que son las bacterias, ¿correcto? Y entran por ahí también las cianobacterias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente, ese NH2, chicos, lo transforman en NH3, chicos, y entonces como NH3, ahora sí, por ejemplo, nuestras plantitas superiores, pues lo pueden aprovechar como tal, ¿no? Otras han sido utilizadas o se están utilizando como control biológico de plagas. Correcto. Es un control meramente natural, chicos. Hay ciertas especies de bacillus que se ha observado que tienen actividad patógena contra lo que son las larvas de los insectos o de determinados insectos. Y entonces esa es una manera precisamente de proteger hasta cierto punto lo que son en algunos casos los cultivos de interés comercial, ¿no? Cuando nosotros hablamos
de que tienen importancia económica para nosotros, pues muchas de estas bacterias pues son utilizadas más que nada en lo que son las industrias de las fermentaciones para obtener precisamente diferentes compuestos de interés comercial para nosotros, ¿no? Y estas industrias de las fermentaciones pues principalmente están representadas en la industria alimenticia como tal, ¿no? Otras de ellas, bueno, se obtienen antibióticos como la streptomicina, que se obtiene de Streptomyces. ¿Correcto, chicos? Entonces, hay importancia. No vamos a hablar mucho de esto porque a final de cuentas, pues no nos alcanzaría el tiempo como tal, ¿no? Y todavía nos faltan otros grupos. ¿Vale, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Perfecto. Ok. Y bueno, así como vemos que hay bacterias que son benéficas para nosotros, que nos pueden traer beneficios, ya sea de una manera directa, de una manera indirecta, pues también están aquellas que nos pueden causar estragos como tal, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino también a diferentes organismos que en algún momento dado pueden ser de interés para la especie humana, ¿no? Quizá dentro de las no benéficas, o como que consideramos dentro de las no benéficas, pues están precisamente toda esta serie de bacterias, ¿no? Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, el vibrio cólera, la Shigella, las diferentes especies de Salmonella, chicos, todas ellas están aquí presentes, ¿correcto? Escherichia coli incluso. Y vean, todas ellas a final de cuentas, pues forman parte precisamente de nuestro tracto digestivo, ¿no? Nosotros en todo nuestro tracto digestivo pues tenemos una gran cantidad, aparte de las enzimas que ayudan a degradar la materia orgánica, pues también una gran cantidad de bacterias que también van a ayudar a esa flora intestinal como tal, a degradar esa materia orgánica y entonces mis células lo puedan aprovechar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos enfermamos? Pues algo muy sencillo, chicos, ajá, simple y sencillamente que las condiciones que en algún momento dado se dieron en nuestro tracto digestivo fueron tan adecuadas, chicos, que entonces eso propició que mis bacterias empezaran a reproducir rápidamente, ¿correcto? Y entonces eso pues nos va a causar los malestares que ustedes ya conocen, o quizá que algunos de ustedes ya han en algún momento dado experimentado, ¿no? Y entonces pues ahí hablamos que no son tan benéficas para nosotros, ¿no? Otras, como yo les mencionaba, pues atacan ya sea lo que son cultivos o incluso atacan a los diferentes ganados que nosotros podemos tener de interés comercial, ¿correcto? Vamos a ver al otro grupo, chicos. En este caso, las arqueas. Es un grupo, no vamos a entrar mucho a fondo de él. Vamos a hablar un poquito nada más, vamos a dar solamente un poquito de información de ellas, de estas arqueas, ¿correcto? Entonces, tenemos que son un grupo de organismos procariotos, o procarióticos, y se estima que ellos aparecieron alrededor de hace 3.500 millones de años de antigüedad. Más o menos se estima que es cuando aparecieron, ¿no? Y que incluso si ustedes recuerdan, pues aparecen aquí en nuestro árbol de la vida, ¿no? En esta pequeña ramita. Y en este árbol de la vida, bueno, aquí no se ve muy bien, pero cuando se los proyecté, chicos, pues estas arqueas incluso se cree que están mucho más emparentadas con lo que son las células eucariotas que las propias bacterias como tal, ¿correcto? Entonces ellas conforman ese dominio arquea. Físicamente o morfológicamente, lo que llamaríamos el fenotipo de las arqueas, chicos, son muy parecidas a las bacterias, incluso las morfologías que toman pues son similares como tal, ¿no? Pueden tener esa forma de bastoncito, en este caso, entonces pues le llamamos que es un bacilo, pueden tener esa forma esférica, entonces decimos que son cocos, en este caso, y algunas que pueden estar un poco en espiral, y entonces decimos que son los espirilos como tal, ¿no? Pero vean, las morfologías son muy, muy semejantes a lo que presentan las bacterias como tal, ¿no? Y generalmente se reproducen por fisión binaria, en este caso, como también lo hacen las bacterias. Entonces, pues están muy, muy emparentadas como tal. Quizá las diferencias más que nada están en el tamaño, que ya lo veíamos en una diapositiva anterior, ¿no? Mientras las bacterias pueden estar hasta 10 micrómetros, pues estas arqueas, chicos, pues todavía son mucho más pequeñas, ¿no? Desde 0.5 micrómetros hasta quizá de los que se tienen más registros de mayor tamaño, pues 5 micrómetros como tal, ¿no? Mucho más pequeñas, ¿ok? Y otra de las diferencias radica más que nada en la composición de ciertas estructuras que tienen estos organismos. Uno de ellos es que no poseen paredes celulares de peptidoglicano. En este caso, las arqueas no están presentes, ¿correcto? ¿Ok? Y otra de las características más que nada tiene que ver con la composición de la membrana celular en este caso.
Vean, las membranas precisamente son las arqueas, chicos. En este caso nos está formando una capa lipídica, chicos, y en este caso nos está formando una monocapa lipídica. Pero este compuesto que está aquí, que es el fitanil, precisamente, y este compuesto que está aquí, que es el bifitanil, chicos, estos son compuestos que en este caso no se encuentran en lo que son las membranas celulares de las bacterias. Y entonces, pues esto también hace una diferencia entre los dos diferentes grupos. ¿Correcto, chicos? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí. Sí, pues. Perfecto. Ok. ¿Y dónde encontramos a las arqueas? Pues nosotros hablábamos que a las bacterias pues las podemos encontrar en diferentes ambientes, ya habíamos mencionado, ¿no? Están en diferentes ambientes esas bacterias, que podrían estar incluso en ambientes fríos. ¿Qué tan fríos? Pues alrededor más o menos de 2 grados centígrados, 0 grados centígrados, hasta ambientes muy extremos como tal, ¿correcto? Las arqueobacterias, chicos, ellas sí son de ambientes netamente extremos, y cuando hablamos de netamente extremos, pues estamos hablando de temperaturas elevadas, o incluso de salinidades, en este caso muy elevadas como tal, ¿no? Entonces esos ambientes pues son prácticamente inhóspitos para quizá otros organismos o la mayoría de los demás grupos de organismos, pero ellas en esos ambientes están prácticamente felices, ¿no? Entonces los podemos encontrar tranquilamente en lo que nosotros conocemos como lo que son las fumarolas submarinas, en este caso en un ambiente marino, o incluso en lo que conocemos en los ambientes terrestres como los famosos geysers, aquellos ambientes en los cuales las temperaturas del agua pues tranquilamente pueden llegar a la ebullición, los 100 grados centígrados, pues estas arqueobacterias están contentas ahí, ¿no? Es su ambiente natural de ellas como tal, ¿no? Algunas incluso nos pueden dar tonalidades muy en específico, aunado de que en estos ambientes pues podemos encontrar a las bacterias que son amantes del azufre y del fierro, chicos, pues también las arqueobacterias están aquí, nos pueden dar coloraciones muy, muy específicas como tal, ¿no? Y en este caso, pues hay otras que ya mencionábamos que pueden estar desarrollándose en ambientes halófilos, es decir, que viven en ambientes muy salinos como tal, chicos. ¿Ok? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí, pues. Vean, un dato importante que está aquí, que se me pasó, ¿no? De un ambiente precisamente termófilo extremo, vean, manantiales volcánicos alrededor de 90 grados centígrados, pero de este género que es una arqueobacteria, chicos, que es Pirococcus furiosus, chicos, se emplea en biotecnología como fuente de DNA polimerasa. Entonces, de aquí, de este género, chicos, se obtiene lo que es la enzima que se utiliza precisamente para hacer las técnicas de PCR, que quizá muchos de ustedes a lo largo de la carrera, chicos, pues van a realizar estas técnicas y entonces van a necesitar precisamente esta enzima como tal. ¿Correcto, chicos? Y bueno, vamos a nuestro último grupo, chicos, en este caso, que sería cianobacteria, o también se le conoce como cianocloronta, ¿correcto? Pero bueno, dejémoslo como cianobacteria, ajá. Así es como nosotros lo vamos a manejar. Por ahí también en las literaturas ustedes lo pueden encontrar como cianofita, el grupo cianofita, ¿ok? Y este grupo ya ustedes ya conocieron algunos de los representantes de él, como yo les mencionaba, ya conocieron a Limbia, ya conocieron en este caso a Crococcus, son representantes de cianofita o cianobacteria, chicos. Son organismos que realizan fotosíntesis oxigénica, es decir, lo hacen a través de pigmentos, en específico la clorofila A. Hay otros pigmentos que pueden ser los betacarotenos, y en este caso, al ser un organismo procarionte, recuerden, pues no hay cloroplastos, sino que esa fotosíntesis se va a realizar principalmente en lo que son los tilacoides, ¿correcto? Los tilacoides sí están presentes y entonces están dispersos precisamente en el citoplasma de mi célula, ¿ok? Aparte de esa clorofila A, que ya vimos que es la encargada de hacer el proceso de fotosíntesis, pues hay otras proteínas, en este caso que se conocen como ficobilinas. Ajá. Estas ficobilinas, chicos, son pigmentos accesorios. Ajá. ¿Correcto? Estos son pigmentos accesorios y dentro de ellos tenemos lo que es la ficoeritrina y la ficocianina, ¿correcto? Esto, como su nombre nos dice, pues nos da ciertas tonalidades en nuestros organismos. Cuando tenemos mayor producción de ficoeritrina, chicos, pues nos da una tonalidad un poco rojiza en mi organismo. Cuando tenemos ficocianina, pues nos da una tonalidad como azulosa en nuestro organismo como tal, ¿correcto? Y bueno, estos pigmentos o estas proteínas, tanto ficocianina como ficoeritrina,
pues por lo general los encontramos en las estructuras que se conocen como ficobilisomas, que incluso ustedes ya identificaron también cuando vieron a Crococcus y cuando vieron precisamente a Limbia, ¿correcto? Entonces, estos ficobilisomas, chicos, pues se encuentran también dispersos en el citoplasma de la célula y tienen una coloración oscura. Todas estas granulaciones que ustedes ven de un color intenso, prácticamente un color como negro, pues corresponden en realidad a lo que son los ficobilisomas como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Vamos bien? Recuerden, estos ficobilisomas, en este caso, o estas ficoritina y ficocianina, ellas no tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Son pigmentos accesorios. ¿Qué es lo que ellas hacen? Captan longitudes de onda que la clorofila no puede. Y entonces, al captar esa longitud de onda, sí es cierto, van a producir una energía precisamente por el cambio orbital de los electrones, pero esa energía va a ser transferida a la fotosíntesis y entonces, a la fotosíntesis. Esa energía va a ser transmitida a la clorofila y entonces ahora sí la clorofila va a ser la encargada de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Correcto, chicos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, ¿Vamos profe. bien? Perfecto. ¿Ok? Y bueno, al ser un organismo procarionte, recuerden, ustedes no tienen o no tenemos la presencia de organelos de doble membrana. Ya vimos que, por ejemplo, no hay cloroplastos, que sería el organelo de doble membrana donde se hace la fotosíntesis, pero sí hay tilacoides. ¿Ok? El tamaño de las células está más o menos como entre un micrómetro hasta 20 micrómetros de diámetro. Entonces son organismos, pues dentro de lo que son las células procariotas, quizá donde los encontramos los de mayor tamaño, ¿no? Ya cuando hablamos de 20 micrómetros, pues ya es mucho más grande que 10 o 5 micrómetros que habíamos en los grupos anteriores. Las formas que ellas pueden, o las organizaciones que ellos pueden adoptar, pues tenemos que pueden ser unicelulares, tenemos que pueden ser coloniales, como lo estamos observando aquí. Vean, esto es una colonia, está rodeada por una pared celular común, que se ve aquí con un contorno apenas un poco, este halo que se ve en toda la periferia de la colonia, pues es la pared celular común, que es de naturaleza mucopolimérica, chicos, y cada célula que está al interior de mi colonia, pues tendría su propia pared celular como tal, ¿no? También tenemos formas que pueden ser filamentosas, ¿no? Como ustedes ya conocieron en este caso a Limbia. En este caso estamos viendo una oscilatoria que nos está dejando ver su organización filamentosa, ¿no? Esto que tenemos aquí es anabaena, chicos, nuevamente, vean, es un filamento en este caso, y bueno, incluso ese filamento puede ser así como en espiral, como se está desarrollando, ¿correcto, chicos? ¿Podemos cambiar la imagen? Sí, profe. Ok. Y aquí sí, chicos, algo muy es que algunas, perdón, se me fue. Algunos de los géneros representados dentro de cianobacteria, al igual que lo veíamos en las bacterias, chicos, pues tienen la capacidad nuevamente de fijar el nitrógeno atmosférico. Y ellas lo hacen a través de una célula muy en específico, que se conoce como un heterocisto, con H al principio, chicos. Heterocisto. Ajá. Ahorita se los escribo. Ahí está. Heterocisto. ¿Correcto? Y esos heterocistos, perdón, disculpen. Esos heterocistos, chicos, pues son células que se modifican en este caso, completamente, y cuya única función es fijar el nitrógeno atmosférico. Vean, aquí tenemos las células vegetativas, tendríamos aquí una gran cantidad de pseudovacuolas, ficobilisomas, habría tilacoides aquí, y entonces lo que sucede es que una de estas células en algún momento dado se modifica, cambia completamente su morfología, vean, ya no se ve tan granulosa, sino que se ve prácticamente lisa, de una manera superficial, cambia también su fisiología, y entonces, en este caso, pues ya no va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis ni nada de eso, chicos, sino que únicamente se va a encargar de la fijación del nitrógeno atmosférico. Estos heterocistos, chicos, pueden estar en la base, por ejemplo, de los filamentos. Por lo general se desarrollan organismos que tienen organización filamentosa, entonces pueden estar en la base de los filamentos, pueden estar intercalarmente en las células que me forman el filamento, como lo estamos observando aquí. Vean, aquí tengo mi filamento, y el heterocisto está aquí de una manera intercalar. Aquí está el otro heterocisto, ¿correcto?
Entonces, ellos tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y quizá dentro de las cianobacterias, son quizá dentro de, o aquí encontramos la mayor cantidad de organismos que hacen eso como tal, ¿no? Y pueden utilizar como fuente de carbono diferentes elementos, uno de ellos puede ser el bicarbonato. Almacenan precisamente fósforo, a reserva de pequeños gránulos, que se conocen como gránulos de volutina, en este caso, con V al principio, volutina, ¿correcto? Tienen otras vacuolas, en este caso, que se ven translúcidas, y que se conocen como pseudovacuolas, es el nombre que reciben, aunque ustedes en la literatura lo pueden encontrar como aerotopos, y esas pseudovacuolas, chicos, o aerotopos, tienen la función principalmente de contener gases, gases productos del metabolismo de estas células. Y la finalidad de esas pseudovacuolas o de esos aerotopos no solamente es contener el gas, sino que ese gas que está en el interior de esas pseudovacuolas, pues le va a permitir a mi filamento o le va a permitir a mi organismo unicelular en algún momento dado mantenerse a flote en la columna de agua. Estamos hablando que son organismos principalmente de ambientes acuáticos, ¿correcto? Entonces ellos se mantienen a través de esos gases que se encuentran en estas estructuras, pues prácticamente a flote en la columna de agua, ¿correcto? Hay algunas de estos organismos, de estas cianobacterias, que pueden producir toxinas como sustancias alelopáticas, ¿ok? Es decir, produce ciertos metabolitos secundarios que para ella le van a servir para la defensa, ¿correcto? Defensa, en este caso, de competencia y principalmente de predación. Pero esos metabolitos secundarios, pues, pueden ser dañinos precisamente para el organismo que en algún momento dado se quiera alimentar de mi cianofita. Pero la cosa no queda solamente que sea dañino para el organismo, sino que esa toxina incluso puede permanecer en los tejidos de dicho organismo, que puede ser un pececito, puede ser quizá un molusco, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento dado, cuando nosotros colectamos a ese molusco, cuando nosotros pescamos a ese pececito, y entonces cocinamos tanto al molusco y al pececito para hacer nuestro sabroso platillo, pues esa toxina todavía puede estar activa. Cuando nosotros la consumimos, pues nos puede traer daños a nosotros como tal. ¿Correcto, chicos? Tienen la presencia de carboxisomas, en este caso, que almacenarán lo que es dióxido de carbono, y bueno, algunas pueden formar esporas de resistencias que son conocidas como gonidios en algún momento dado, que sería uno de estos que vemos aquí. Nuevamente, estas esporas de resistencia, chicos, su principal función, pues como dice resistencia, pues es sobrevivir a esas condiciones ambientales adversas como tal, ¿no? Cuando las condiciones mejoran, bueno, ese gonidio va a eclosionar y entonces se me puede generar o me puede formar un nuevo organismo como tal, ¿correcto? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí, profe. Ok. Ya habíamos mencionado que las especies que poseen ese nitrógeno atmosférico y lo transforman en amonio, que es la forma en la cual principalmente lo que son las plantas pueden asimilar ese nitrógeno atmosférico. Y lo que mencionábamos, chicos, ese heterocisto, pues puede tener diferente posición, ¿no? Puede estar de una manera terminal, como lo estamos observando aquí en el filamento, puede estar incluso de una manera intercalar en el filamento, aquí lo tenemos, o incluso puede estar de una forma basal en el filamento, ¿no? ¿Correcto? Pero una de las características es que cambia la morfología de la célula, su superficie ya no se ve tan granulosa. ¿Por qué? Porque también hay un cambio en lo que fue la fisiología de mi célula como tal, ¿correcto? Ya va a cumplir otras funciones, ¿vale? Y vean esto, chicos. Una de quizá de las ventajas de la pared celular que tienen las cianobacterias, pues ya vimos que sí las protege precisamente, pero es el éxito que les ha dado quizá para sobrevivir hasta a este momento, ¿no? Esa pared celular, una de sus principales funciones es retener humedad, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos esas lluvias presentes en esta temporada de lluvias que pasó. ¿Qué es lo que sucede? Que puede pasar precisamente una lluvia torrencial, se me forma mi charquito en la banqueta de mi casa, o en la calle de mi casa, y entonces, como por la acción de la radiación solar, el agua se empieza a evaporar. Y me imagino que ustedes, siendo observadores, pues alguna vez se han percatado que en esos charquitos se empieza a formar como una pequeña nata, de un color verde, ¿correcto? Eso
bueno, no son más que representantes de este grupo. Estamos hablando que ahí tendríamos la presencia de cianobacterias. Esa pared celular, que por lo general tiene una consistencia mucopolimérica porque está constituido por todos estos elementos que vemos aquí, principalmente aminoácidos, ácido murámico, ácido de aminopimélico, chicos, pues le da esa consistencia quizá gelatinosa, quizá a esa pared celular. Y vean qué tan gruesa puede ser la pared celular, chicos. Aquí yo tengo un filamento, ajá, aquí estarían las células de mi organismo, y esta es la pared celular. Todo esto que ustedes ven hialino corresponde a la pared celular. Entonces es muy gruesa. La finalidad es proteger precisamente a mis células. ¿Y cómo lo hago? Pues simple y sencillamente, pues reteniendo humedad. Sí se puede ir desecando ese charquito, pero esa pared celular va a retener la humedad necesaria para que mis células de mi organismo pues puedan continuar con su metabolismo en algún momento dado. ¿Correcto? En algunos casos, incluso la pared celular, pues se divide en 3 capas principalmente, ¿ok? Eso, bueno, pues ya lo platicaremos un poquito más cuando lleguen ya al curso de algas, cuáles serían esas 3 capas, ¿correcto? La reproducción es nuevamente de un mecanismo o un tipo principalmente asexual, y el mecanismo puede ser una fisión binaria, recuerden, aquí es fisión binaria, ajá, o incluso puede ser profragmentación como tal. ¿Correcto? La fragmentación se da principalmente en los organismos que son filamentosos, es decir, se forma un paquetito de células, ajá, que en algún momento dado se van a separar de mi filamento original, ajá, por células en específico, que van a necrosar o que van a morir. Eso me va a separar el paquetito de células, y una vez que hay una acción mecánica que rompe la pared celular de mi filamento, pues ese paquetito de células puede salir al exterior, y entonces por fisión binaria formarme nuevamente un filamento como tal, chicos, ¿correcto? Este, pues, es Crococcus, que ustedes ya lo conocieron, ajá, ahí ya observaron lo que fue la fisión binaria, principalmente de una manera transversal, ¿no? Entonces, aquí los mecanismos de reproducción son por fisión binaria, ¿correcto? Y la importancia en este caso de las cianobacterias, ¿ok? Hay importancia en este caso ecológica, nuevamente, se considera, en este caso, que estos organismos o estas cianobacterias aparecieron en el Precámbrico, y a ellas se les atribuye mucho lo que fue poder lograr ese cambio de una atmósfera reductiva que veíamos en esas, o que nos explicaba que habían en este caso Parin precisamente y Halden. Entonces, estas cianobacterias empezaron a producir el oxígeno para que cambiaran esas condiciones de una atmósfera reductiva a una atmósfera oxidativa, que es la que tenemos hoy en día como tal, chicos, ¿no? Entonces, son organismos que tienen millones de años aquí, vean, 3.9 millones de años, y que si nosotros comparamos los registros fósiles que se tienen precisamente de estos organismos, con los que tenemos actualmente, ajá, esos famosos estromatolitos, pues uno de los investigadores se han percatado que prácticamente estos organismos han sufrido pocos cambios, ¿correcto? Entonces, tienen esa importancia en esa cuestión paleoecológica, por ejemplo, ¿ok? Muchos de ellos, bueno, fueron los primeros formadores de las zonas arrecifales, más que nada por brindar precisamente los sustratos en los cuales se van a fijar los diferentes organismos que posteriormente me pueden originar un arrecife de coral, quizá, ¿correcto? Al ser organismos fotosintéticos, pues son recicladores nuevamente de carbono, y lo más importante, al ser fotosintéticos, pues son más que nada productores primarios, y entonces se encuentran en la base de esas cadenas tróficas como tal, tanto en ambientes terrestres como en ambientes acuáticos, ¿correcto? Entonces, las cianobacterias los encontramos en ambos ambientes, ¿ok? Y dentro de la industria, chicos, a pesar de que son organismos muy pequeños, pues tienen un gran impacto dentro de lo que son las diferentes industrias, ¿no? Principalmente dentro de lo que es la industria farmacéutica, ajá, principalmente dentro de lo que es la industria alimenticia como tal, ¿correcto? Ajá, que son algunas de las que se han visto muy beneficiadas, ¿ok? La industria farmacéutica, pues de ellas podemos obtener muchos metabolitos secundarios que ellas producen, pues son de interés comercial para nosotros, ¿no? Hay un elemento por ahí que es el hierro, ajá, que cuando una persona tiene una alimentación hasta cierto punto mala, por lo general este elemento o este compuesto
pues puede ser deficiente dentro del cuerpo de esta persona. Y entonces se ha observado que hay especies dentro de las cianofitas, principalmente una que se explota muy comercialmente, que es espirulina, que por ahí muchos de ustedes quizá la han de conocer, pues esa especie es muy rica precisamente dentro de lo que es hierro. Entonces se receta precisamente como un suplemento, pero principalmente un suplemento alimenticio como tal, ¿no? Dentro de la industria alimenticia, quizá muchas de estas no se consuman de una manera directa. Hay algunas que sí lo hacen, ajá, pero quizá el mayor impacto que tienen dentro de la industria alimenticia, pues es esa asociación que tienen con las plantas vasculares, ¿no? Principalmente con un cereal muy importante para nosotros, que es el arroz. Como ustedes saben, para que nuestra planta de arroz se desarrolle de una manera adecuada, pues necesita grandes cantidades de nitrógeno dentro de lo que es su desarrollo. Y bueno, ese nitrógeno es aportado precisamente por estas cianobacterias, aquellas que tienen ese heterocisto, pues en algún momento dado se asocian precisamente con estas plantitas de arroz. Esas cianobacterias que tienen el heterocisto captan el nitrógeno atmosférico y entonces lo transforman en amonio, y entonces ahora sí ese amonio puede ser asimilable precisamente por mi plantita de arroz, ¿correcto? Hay impactos ambientales también por las cianobacterias, chicos, ¿ok? Nos pueden llegar a formar estos fenómenos, vean, prácticamente tenemos cuerpos de aguas, ajá, pero estas aguas tienen una tonalidad verde, chicos, ¿ok? Entonces decimos que nos forman los florecimientos algales nocivos y pueden ser dados, o algunos se pueden originar precisamente por cianobacterias, no forzosamente tienen que ser dinoflagelados. Y bueno, ya vimos que algunas de las especies que pueden formar estos florecimientos algales nocivos, pues también pueden producir toxinas. Y ya mencionamos que esas toxinas pues pueden tener impacto, en este caso dentro de lo que son los organismos, principalmente invertebrados y también vertebrados a lo largo de esa cadena trófica. Pero no solamente tienen impacto sobre los animales, sino que vean esto, chicos, esto se torna completamente verde, pues tampoco puede penetrar de una manera adecuada a la luz, para que las algas que se encuentran en esos ambientes hagan los procesos de fotosíntesis de una manera correcta. Y entonces, pues también puede causar la muerte de grandes comunidades precisamente de algas como tal, ¿no? Y hay otros que se han utilizado dentro de lo que es la acuicultura, en este caso principalmente como alimento de algunas especies de interés comercial para nosotros, principalmente crustáceos como tal, ¿no? Medicinas se recetan principalmente como suplementos alimenticios, tienen muchos minerales que pueden ser de importancia para nosotros como tal, ¿correcto? Y bueno, también han sido utilizados dentro de lo que es la industria cosmética. ¿Vale? ¿Podemos cambiarle de diapositiva? Ok, creo que terminamos. Uy, hoy terminé antes. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas que tengamos hasta aquí? No, ninguna. Sí, también dentro de ese grupo se pueden encontrar las bacterias nitrificantes. Sí, están dentro del grupo de las bacterias, más que nada, ¿no? Aquellas que son capaces de fijarse en nitrógeno. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? No, ¿Todo claro como el agua? ¿Segurísimos? Conste, ¿eh? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, ya conocimos un poquito de nuestros organismos del día de hoy, de las bacterias, de las cianobacterias, y entonces no nos queda más que observarlas en nuestro material visual, ¿correcto? Y para Maestro, esto, ¿sí? aquí en el chat hicieron una pregunta interesante, que preguntan ellos que un virus en qué grupo se encuentra entonces. Hay un virus, ¿en qué grupo se encuentra entonces? ¡Wow! ¿En qué grupo creen que se encuentre, chicos? Nos pregunta Gaspar. Bueno, Sara Ivette nos dice que un virus, entonces, ¿en qué grupo se encuentra? Es que a ella le gusta el tema de los virus. Y por aquí nos dice Luna Macías, Luis Eduardo. Dice, creo que no es una forma de vida. ¿Ok? Entonces, pues es un debate precisamente, ¿no? ¿Qué son los virus en realidad? ¿Correcto? Ajá. ¿Alguno de ustedes sabe cómo está constituido un virus, chicos?
Según yo tengo entendido, es alguna capa lipídica o proteica que rodea un material genético del virus. Y eso es todo. Ok, muy bien. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, Michelle Bobadilla que sabía que no está vivo ni muerto. Entonces, ¿qué pasó, Michelle? ¿No está vivo ni muerto? Nos anda de parranda el chamaco nada más. No, es un tema complejo en realidad lo que son los virus, como menciona su compañero, tiene una estructura muy en específico que se conoce como capsoide, si no mal recuerdo, cápside, es el nombre que recibe esa cubierta. Ajá. Tiene lo que es ARN en su interior de esa cápside, a final de cuentas, y en este caso se me olvidó cómo se llaman las estructuras que lo están adhiriendo las bacterias. Ajá. Pero lo que pasa con esos virus es que una vez que llega ya sea una célula bacteriana o una célula, en este caso eucariote, lo que va a hacer es que va precisamente a ingresar ese ARN que él porta, ¿correcto? Y ese ARN es el que va prácticamente a controlar el mecanismo de la célula al cual está infectando como tal, ¿no? Entonces, pues en realidad, yo diría que no es un ente vivo como tal, ajá. Y pues en qué reino lo encontramos, o más bien en qué grupo se encuentran esos virus, pues al no tener vida propia, pues no lo podemos encontrar ni en el Monera, ni en ninguno de los demás grupos como tal, ¿correcto? No sé, creo que ahí la maestra Rocío quizá me pueda ayudar mucho más con esto, o incluso la maestra Sony. Y estos les llaman entes biológicos, porque no es virus hasta ahorita, no lo consideran como tal y tienen su propia forma de clasificación. Si ustedes vieron, bueno, creo que todavía no terminan de entrar en los otros grupos para ver cómo están las clasificaciones o las más aceptadas hasta ahora. Entonces ustedes van a ver que ninguna de estas está, porque es la clasificación de los seres vivos. Ellos tienen como tal otra forma, otra nomenclatura hasta para nombrarlos. Entonces, y por esa razón no los consideran como organismos vivos, como seres vivos. Ah, ok, muchas gracias. Es que tenía dudas si un virus, porque había escuchado que no era un ser que estaba vivo, pero ni muerto, pero infectaba las células, pero ahí siempre me quedó duda. Entonces, ¿qué son en realidad? ¿Te acuerdas de lo que se vio al principio, que de características distintivas de los seres vivos? Había reproducción, y entonces esta es una de las grandes diferencias con los virus, porque ellos tienen replicación. Ellos necesitan a fuerzas de una célula para poder llevar a cabo todo su replicación. En este caso es la forma correcta en la que se nombra, cuando pueden hacer varios virus, ¿no? En esa célula. Pero el término es replicación. Aquí no hay una reproducción y siempre van a necesitar a otra célula, a una célula de una eucariota o una procariota, ¿no? Pero no. De hecho, hasta hay virus que están parasitando o están infectando a otros virus, ¿no? Entonces es muy complejo este tema, ¿sí? Sí, incluso como les mencionaba aquí, los profesores, pues de acuerdo a ciertas características particulares de la estructura del virus, es como se puede dar una clasificación de estos. También su compañero mencionaba que, bueno, él encontraba o había escuchado de estas cubiertas lipídicas, son unas de las características que se implementan para justo clasificar a los tipos de los virus. Como les mencionaba la profesora Rocío, el hecho de que se replique ese ADN o ARN que presente el virus con la célula a la cual se asocia o de alguna manera está parasitando, porque igual ese término se asocia a los seres vivos, pues de alguna forma son características que se implementan en la virología, que es la ciencia que estudia los virus, para poder hacer una clasificación o categorizar a este tipo de entes, como bien lo mencionaba la profesora Rocío. Realmente no están vivos como tal, y bueno, ya les tocará a ustedes, si les llama la atención este grupo en general de organismos, por denotarlos de alguna manera, pues echarse el clavado en la literatura que concierne a lo que es la virología. Incluso ahí en ciencias biológicas hay un departamento de virología. Entonces ya cuando regresemos de forma presencial, pues les tocará a ustedes ahí buscar esa información.
Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué, chicos. Muy bien, chicos. Bueno, entonces pasaríamos a nuestro material visual. Ajá. Muchas gracias por los halagos para mi niño. Se llama José Ismael. Ajá. Y bueno, aquí está también en clase para que vean que está presente desde chiquito. ¿Les va a dar algunos minutitos de descanso, profe? Yo creo que, según mi reloj, marca 5:39. 8 minutitos de descanso, chicos, para que estiren las piernas. Vayan al baño. ¿Vale? 5:48 los veo aquí. Sí, José, sí. Sí, profe, está bien. Gracias, profe. Muy bien, jóvenes.